Dios les bendiga. Hermoso domingo en la presencia de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. El mundo necesita conocer a Dios. Dios no es un Dios de pecado, es un Dios santo. Ama sí al pecador, pero no ama al pecado. Todo lo que es pecado es producto de la desobediencia del hombre. El mundo quiere identificarse con un Dios permisivo, que, por ejemplo, edifica templos a su nombre en producto de las ganancias o de las utilidades que puedan obtener en bazares, en medios de borrachera, a través de las cuales se han recaudado esos dineros. No, Dios no es así. El mundo quiere seguir a un Dios que le permita continuar en fornicación, en adulterio, matando, emborrachándose, robando, etc. Dios no es así. Si así en algún momento fue el hombre, cuando encuentra a Dios, Él, además de perdonarlo, lo transforma. ¿Acaso Dios permite el pecado? No, de ninguna manera. Dios es santo. Y como dije anteriormente, aunque ama al pecador, porque lo ama intensamente, condena el pecado. Dijo Pablo en Romanos 7, 18 al 23. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Por ello Juan, en su carta primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, es decir, de Dios, sino del mundo. Bien sabemos lo que dice Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la inquiacería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales siempre el Señor está amonestando. Y dice además que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, porque es pecado. Y si tú estás en ese renglón que la Biblia te señala, pues debes reflexionar seriamente a cuál Dios estás siguiendo tú. Porque el Dios de este mundo, que es Satanás, ha enceguecido a las personas para que no anden en los caminos de Dios, en los caminos de salvación, y se pierdan. Entonces, Él un día, conforme al plan que Él diseñó desde antes de la misma fundación del mundo, se proyectó Él mismo venir a salvarte a ti, a salvarme a mí. Se proveyó entonces para ello un cuerpo, porque Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Y ese Dios que es espíritu es el Padre, porque solamente hay un Dios, el Padre. En esencia, el que es espíritu es el Padre. Así lo dice 1 Corintios 8:6. Y no estimó de ninguna manera ser Dios como cosa a que aferrarse, y se hizo semejante a nosotros los hombres, porque sólo así podría servir como cordero para llevar en él todos nuestros pecados y por su sangre pagar el precio de rescate por causa de esa desobediencia de nuestros padres,
y que generó el pecado, y con ello darnos la salvación, la vida eterna. Hecho hombre, hecho carne, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo un día llegó a Atenas y se dio cuenta de que aquellos tenían varios dioses y a cada dios le tenían un altar. Pero también vio un altar que no tenía nada, solamente una leyenda que decía al Dios no conocido. Entonces Pablo le dijo, a ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo predico. Pablo predicaba a Jesús como Dios, a Jesús como el único y sabio Dios, a Jesús como el gran Dios y Salvador, a Jesús como el Dios que se manifestó en carne. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores, el Padre, es decir, Dios, busca para que le adore. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las entiende y se pierden espiritualmente. Ellos no quieren entender que Dios es santo, que no ama el pecado. Y aunque el hombre vive haciendo el pecado, Él está allí extendiendo su mano para salvarte. ¿Cuál es el Dios que tú buscas? El único Dios que puede salvarte se llama Jesús. Y para llegar a Él debes entrar por la puerta angosta. Porque la puerta ancha, que es los placeres de la carne, te llevan a la condenación eterna. Mientras hay vida, hay esperanza de salvación. Tú tienes el libre albedrío de resolver si sigues a Cristo o sigues al mundo y sus placeres. No seas tú como Barrabás o el pueblo que escogió a Barrabás cuando Poncio Pilato le preguntó a quiénes iban a escoger, si a Barrabás o a Jesús. Y los judíos prefirieron escoger a Barrabás, que es sinónimo del pecado. Cuando hablaron de Jesús, lo desecharon. Cristo te está llamando y está pidiendo que lo busques mientras Él puede ser hallado. Dios le bendiga.